Listo, Marcos Ariza desde Italia. Ajá. Por acá estamos grabando y tenemos los tres ejercicios: el hablar para que nos escuchen, para hacernos escuchar, la interpretación como un fenómeno central en los procesos conversacionales y un ejercicio 3 donde vamos a estar practicando en pareja, a modo aprendiz, donde el aprendiz se rige estrictamente por determinadas pautas, por determinados pasos, etcétera, como una especie de manual. Así que bueno, si vamos al ejercicio uno, son dos pasos. El paso uno son 2 minutos que nos vamos a conceder para ordenar nuestras ideas que vamos a presentar en el segundo paso acerca de lo que sabemos sobre el tema de la escucha, incluyendo certezas y dudas. Allí está en azul celeste, incluye certezas y dudas. Es decir, cuando conversamos en una conversación como la que quiero que aprendamos a hacer, no estamos en una presentación propiamente, de una convención, en un foro. Y bueno, incluso si estuviéramos en un foro o en una convención, ¿por qué no? También cabría que nos hiciéramos preguntas. A mí me parece que la pregunta tiene un poder enorme. Esto lo vamos a grabar porque todos los insumos, como lo vamos a ver al final, todo el material de grabación nuestro, va a ser usado como fuente primaria, fuente principalísima, diríamos, del proceso de entrenamiento. Dicho esto, concedo los 2 minutos para comenzar a preparar qué es lo que sabemos sobre el tema de la conversación. ¿Alguna Ahora, pregunta, alguna inquietud? ¿cómo sería ese planteamiento y sobre cuál tema específico? Ok, Marco, vamos a hablar del escuchar, del arte de escuchar. Cuando conversamos, es fundamental que podamos escuchar, comprender lo que el orador, la persona que tenemos al frente, al lado, está diciendo. Y para eso se requiere escuchar. Entonces, ¿qué sabemos del escuchar? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos, las actitudes que exhibe o que conoce o que domina una persona cuando se dice que nos escucha, que uno siente que le escuchan a uno? Ese es eso básicamente es el tema que vas a abordar, lo que tú creas que sabes, Marco, sin muchas exigencias. Oh, Michelle. Pero Sí. estaba grabando, ¿no? No, Estaba, pero por alguna razón te dijo, grabación se para y pensé que lo había parado su Alberto por alguna razón, pues. Mm. Eh, ok, mira, yo quiero que Michelle repita lo que dijo. Puede, Ah, si no me lo grabas y me lo envías, pero sería interesante, ¿no? Bueno, bueno, ok, yo puedo parafrasear lo que dijo Ay, Michelle. buenísimo, Y excelente. en así hacemos el resumen, ejercicio de una Adelante, vez. así. Así vamos bien, Selene, así. Correcto. Bueno, interpreto de lo que dijo Michelle que de las dos partes del dominio del lenguaje, que es escuchar y hablar, para ella mayor importancia tiene el escuchar. Eh, Habla de la necesidad de parar voces internas, a lo mejor preconceptos, emociones, que impiden que tú escuches con atención. También habla de la necesidad de estar presente en cuerpo, alma y sentidos para poder escuchar correctamente. Y que cuando se escucha, no solamente se escucha lo que dice la persona, sino los intangibles, lo que dice su lenguaje corporal, lo que dice su mirada, sus ojos, etcétera, porque ahí hay información valiosa. ¿Es, Michelle?
Es Así así. es, Ujú. Muy bueno. Gracias, Elena. exactamente. Ok, entonces voy yo. Ángel se Fíjate va. tú, realmente, Michelle, arrancó exactamente como yo iba a arrancar. Yo creo que es importante reconocer de que hay una dimensión que habla más que las palabras, que es el cuerpo, a través de los cinco sentidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar con una persona, debe ponerse físicamente en pro de la presencia de esa persona. O sea, no estar sentado mirando con el cuerpo hacia un lado o con la mirada mirando hacia arriba, sino que esté realmente, que la otra persona sienta que está con ella, pues, porque ya genera un rapport en ese sentido. Es la primera condición que pienso yo que es importante en la escucha. Segundo, obviamente, cuando se comienza a hablar y dando esa atención directa, es importante dejar a la persona hablar sin interrumpirla, sin pensar de que uno tiene la respuesta hacia ello, e inclusive sin preguntar hasta que esa persona considera que ya expuso su expresión o su sentimiento. Ahora viene la segunda parte, para mí es muy importante, es validar lo que yo interpreté, validar lo que esa persona dijo en base a mis conceptos y en base a mis valores, para que esa persona pueda decirme, no, no, eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que yo sentí, sobre todo el sentimiento que está detrás de lo que ella está manifestando, porque ese sentimiento debe estar coherente con lo que ella manifiesta. Esa validación hace que uno realmente sepa, después de validarlo, sepa que en verdad estás en la misma línea, porque cualquier cosa que tú vayas a decir a esa persona, si no estás congruente o no estás alineado a ese sentimiento, la otra persona puede entender, bueno, ¿y dónde está esto? Y este me está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Entonces, y validar eso de manera que la persona te diga, sí, mira, sobre todo el sentimiento, o sea, las preguntas que se hagan son preguntas abiertas y que no sean preguntas de un sí o un no, sino abiertas para que desarrolle y aclare lo que tú quieres que aclara, lo que tú quieres que se aclara. Y obviamente, una vez hecho eso, ya tú tienes un elemento mucho más claro, quizás no 100%, pero 95%, para seguir conversando en base a lo que se quiere. En el caso de Michelle, es una consulta, en caso de mía, puede ser con un supervisado, con alguien que tenga un problema o que haya un problema dentro de la función que uno quiera tratar, pues. Yo diría que esas serían las cuatro condiciones. Lenguaje corporal y atender, cero juicios en ese sentido, porque uno tiende a contestar, motivar al otro a hablar y luego validar, validar la conversación y cerrar el ciclo de ese momento. No se te oye. Gracias, Ángel. Sí, es que había apagado porque entró una llamada. A ver, ¿qué sigue Cele? ¿O Marcos? ¿Marco? Adelante, Marco, dime, Marco. ¿Qué es eso de escuchar para ti? Micrófono, Marco, Tienes que tienes prender el cerrado. micrófono. Sí. Bueno, por lo que entiendo, indudablemente que yo creo que la definición, como hizo Selenia, es que el escucha es el componente importante de un intercambio entre unas personas. Y entonces, por supuesto, viene el análisis posterior. Da la impresión de que para poder conversar se tiene que tener un conocimiento previo sobre el tema para poder juzgar. Porque del resto, inicialmente todo es pasivo. Y entonces se convierte en activo cuando se interpreta o se trata de comparar esa emisión que se hizo con el conocimiento que uno tiene. Indudablemente que, como ya dijeron, es importante que los 5 sentidos estén puestos para poder interpretar y sacar una conclusión posteriormente. Esa es la forma que yo lo veo. Un Muy poco bien, simple. excelente. Empezamos muy bien. Gracias, Marco. Dale, Selene, tu versión. Bueno,
Sí, yo creo que a mí me está tocando un poquito concluir en relación a todo lo que he escuchado, ¿no? Partimos del hecho de que somos diferentes. Cuando Michelle tiene un paciente delante, ese paciente tiene una historia, tiene una vida, tiene un problema además en ese momento, etcétera. Lo mismo sucede cuando Ángel tiene delante un trabajador. Y como somos diferentes, escuchar comienza a ser un reto, porque yo tengo mis propias creencias, mi propia manera de ver la vida. Y ahí es donde las voces internas empiezan a hacer ruido. Este, una de las dudas, aquí hablando de las dudas, es, bueno, si somos diferentes, a lo mejor realmente nunca nos vamos a escuchar totalmente, porque siempre hay un filtro de interpretación, como dice Marcos. Yo escucho, paso por todos mis creencias, mis marcos de referencia e interpreto lo que escucho. Entonces, ahí me parece que es importante el tema de Ángel cuando dice hay que validar. Hay que validar si lo que yo escuché desde mi marco es lo que el otro quiso transmitir. Y la certeza después de escuchar todo esto es que definitivamente escuchar es una fuente de aprendizaje. O sea, si en mi marco falta lo que el otro me va a aportar en esa conversación, 20 puntos. O sea, yo estoy incorporando un nuevo aprendizaje allí en mi marco de referencia. Ok, Bien, ¿listo? gracias. Gracias, Cele. Bueno, fíjense, la intención de arrancar el curso con nociones de este tipo es ir creando una especie de acuerdo, de convencionalismo, eh, que nos sirva de chequeo para lo que viene de aquí en adelante. Como ustedes han dicho, la escucha ocupa un lugar fundamental y de hecho es solo en los tiempos más recientes, desde que se comenzó con una nueva idea del lenguaje, con la filosofía del lenguaje, antes en la primera mitad del siglo XX. Ahí se comenzó en la filosofía del lenguaje a ver el lenguaje de una manera distinta. Cuando se empieza a ver el lenguaje de una manera distinta, el lenguaje abre posibilidades, las palabras que escogemos unos y otras personas para designar el mismo fenómeno no son las mismas. Entonces empieza a acrecentarse la necesidad de entender de un modo distinto también la escucha. La escucha no es descifrar lo que el otro dice, sino descifrar qué acción está ejecutando el otro. Es lo que digo, ¿no? Cuando empezamos a decir el lenguaje es acción, como todo el conocimiento humano, cuando se abre una puerta empiezan a abrirse otras, ¿no? No es cierto que si uno habla y el otro no tiene ningún ruido, un ruido ambiental, un ruido físico, el otro te va a escuchar. Aunque tenga los canales sensoriales limpios, aunque el ambiente esté totalmente limpio, el fenómeno interpretativo está en el medio. Y la clave tiene que ver con lo que decía Selene. Somos diferentes. Cada cabeza es un mundo, como dice el lenguaje popular. Y por eso es que nos acercamos, acortamos brechas, que es una de las cosas que yo digo que ocurre en las buenas conversaciones. Creamos mundos compartidos. Entonces, ese convencionalismo, yo lo tomo como punto de partida, cuando decimos que escuchar es percibir más interpretar. Cuando Michel dice, se le llenan los ojos de lágrimas, y aunque no se vean claramente las lágrimas, ¿sabe? Ahí hay unas lágrimas, ahí hay unas lágrimas. Otro ojo que no esté conectado no ve las lágrimas. Es importantísimo. Lo decía Marco indirectamente. Marco decía, para conversar hay que tener un conocimiento del tema.
Entonces, claro, cuando Michelle está viendo las lágrimas, está ocurriendo, vamos a hacer una fenomenología de lo que hace Michelle. Está ocurriendo en ese momento que Michelle está conectada con aquella persona. Y aquella persona está contando una historia. Y esa historia que viene en palabras y en gestos, ella, conectada como está, la está sintiendo. Y presiente las lágrimas. Ella misma, su sistema de lágrimas, pues empieza, las de ella se acercan también. ¿No es cierto, Michelle? Las tuyas también se acercan a brotar. O sea, ahí hay una conexión emocional. Claro, la escucha no es solo escuchar emociones. Yo creo que escuchar emociones es como una de las aspiraciones más profundas, una de las maneras más profundas de conectarse con el otro. Entonces, yo digo, en este convencionalismo, yo digo, percibir es un fenómeno sensorial. Percibió Michelle con sus ojos las lágrimas, en parte sí, en parte no. Percibimos porque nuestro sistema de comprensión se ha vuelto más sensible, más agudo, y si alguien hace un movimiento corporal, el nivel de comprensión que tenemos nos permite captar que allí hay algo en ese movimiento corporal. Ojo con lo que digo, porque no es que los movimientos corporales tienen un mensaje en sí mismo. Lo es muy importante y los filósofos hacen mucho énfasis en esto y no es por casualidad. No es que la gente al rascarse la cabeza, eso significa que está mintiendo, como dicen algunos. No, que ve para arriba y está mintiendo, ve para la derecha, está reconstruyendo. No, hay cosas que puede ser que tengan, como dice PNL, la mirada hacia la izquierda, arriba, tienen un significado, pero eso es una tendencia. El elemento activo de la escucha es la interpretación. Luego está el tema de hacerse cargo. El otro tiene una inquietud, tiene algo que, como vuelve Michelle a decir, algo le hizo decir eso. De repente le hizo una pregunta a Michelle y Michelle no se queda literalmente con la pregunta, sino que dice, ¿qué le preocupa a esta persona? Y esa es la inquietud. ¿Qué lo mueve a hacerse? El tema es que en el hablar, además de validar, como decía Ángel y Selene, validamos en el hablar cuando decimos, bueno, de acuerdo con esto, lo que tú me estás diciendo es que no vas a poder tomarte el medicamento porque si tú no te puedes despertar a la 1 de la madrugada, entonces no te vas a poder tomar el medicamento. No, yo no dije eso. Es importante validar con las consecuencias que tiene lo que sugiere la otra persona. Con las consecuencias. En el plano laboral, que a mí me gusta llevarlo siempre allí, las personas dicen cosas para provocar. Si uno les responde preguntándole, esto significa que tú no estás dispuesto a participar en este proyecto. Eso es lo que estás negociando. Entonces tú le dices así, dice, entonces tú no estás dispuesto a participar en este proyecto. No, yo no he dicho eso. Lo que digo es que tengo algunas dificultades. Entonces yo quiero es subrayar que el otro no dice las cosas por casualidad, sino que hay una inquietud. Entonces, interpretar esa inquietud es la labor del buen escuchante. Cuando uno escucha, no es que la inquietud está a flor de piel, eso hay que validarlo en el ámbito interactivo. Por eso es que la conversación tiene el valor que tiene, porque estamos en tiempo real y en tiempo real yo puedo decir, interpreto que tú lo que quieres, lo que te está pasando, interpreto es esto, que tú no quieres salir hoy, es eso, debo interpretar esto, y ahí hay una conversación. La escucha es activa no solamente porque uno tiene una actitud interna que la hace activa, sino que hay dos modalidades de habla, el hablar para uno hacerse escuchar y el hablar para provocar que el otro hable y uno entonces pueda enriquecer el mapa que se va formando con lo que el otro está diciendo. Uno se va haciendo una representación de lo que el otro tiene como inquietud, que le mueve, y eso está en movimiento, es dinámico, no es algo que termina de una vez por todas. Bueno, eso es básicamente hacerse cargo de la inquietud de la persona, lo cual supone que uno escuche, que uno tenga una interpretación de esa inquietud y uno la valide.
Entonces, también están los elementos que ustedes dicen. Suspender el juicio no se puede suspender. Uno lo que puede es controlar el juicio y reconocer que ese juicio que está allí es de uno. Ese juicio es mío, no se lo puedo proyectar a la otra persona. Pero la actitud corporal que alguien decía, como decía Ángel, sí, creo que decía, cómo nos paramos frente al otro, si lo miramos. Es bueno que Michelle, que es médico, lo haya dicho, porque el médico tiene la mala fama, ya no son como antes, pero los médicos, anteriormente, el estándar del médico era que no veía al paciente. Eso le generaba una angustia. Yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, ella decía, a mí me gusta tal doctor porque él me mira. Él me mira y me pregunta, ¿cómo está María Leonza? Caramba, ¿y cómo están allá? Y en la conversación iba haciendo el contexto, iba haciendo el vínculo emocional, y había un momento en que ya estaba en la consulta y se daba cuenta de un montón de cosas que otros médicos no se dan cuenta porque no hay la conexión. Entonces, más formalmente, para los efectos de este programa, yo quiero dejar establecido también que la escucha pasa por la habilidad de distinguir el acto lingüístico que domina o que es dominante en el que está hablando. Los 5 actos lingüísticos están flotando. Marcos, vamos a hablar después, no sé si tú ya conoces esto, pero sé que Selene, Michelle y Ángel conocen que ahí se han distinguido en la filosofía del lenguaje 5 actos lingüísticos. No los vamos a hablar en este momento, pero uno de esos actos suele dominar. Por lo general, detrás de una afirmación, que es una referencia a un hecho, se sugiere un juicio, se sugiere una opinión, se sugiere una inquietud, una preocupación por algo, y por eso usamos adjetivos. No, esto es muy peligroso. Ahí hay una inquietud que está sugerida en, por ejemplo, eso tiene demasiados huecos esa carretera. No, y además se pone oscuro en tal parte. Está sugiriendo que es peligroso. Las afirmaciones sugieren juicios. Los juicios sugieren acciones, preocupaciones, y a su vez, en el mundo del coaching, cuando uno está frente a un coachee que tiene un juicio que domina, uno le pregunta, ¿qué es lo que quieres declarar frente a esto que te parece peligroso? ¿Lo vas a asumir? ¿No lo vas a asumir? ¿Con riesgo? ¿Sin riesgo? Entonces, allí está la labor, cuando uno conversa, de distinguir cuál es el acto lingüístico que está dominando. Al final hay una solicitud. Al final, implícita o explícitamente, alguien cuando habla con nosotros insistentemente y emite juicios, al final de esos juicios que hay, algo que yo tengo que hacer, ¿por qué me lo dice a mí? ¿Por qué me repite tanto que es peligrosa la carretera? Al final, aunque no me diga explícitamente, Jesús, préstame mejor tu carro, o me prestas plata para tomar un avión, aunque no me lo diga, yo puedo, ahí empieza una escucha tremenda, y en el mundo ya de debates de trabajo, esto es muy importante, esto es muy importante, porque lograr que alguien que repite insistentemente algo que le preocupa, un discurso, uno pueda derivar una acción de allí, eso no tiene absolutamente ningún desperdicio. Y allí se produce el aprendizaje al que hacía referencia al inicio, Richard. Bueno, esto es en cuanto al ejercicio 1. Escuchar no es darle la razón al otro, tampoco implica necesariamente conceder y aceptar las condiciones que el otro exige. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que alguien está diciendo, pero ese alguien siente que yo lo estoy escuchando. Está diciendo algo que yo no comparto ni A, ni B, ni el 10% de lo que dice. Y sin embargo, yo hablo de una manera que el otro dice, ah, su Alberto me comprendió, entendió mi planteamiento. Ahí estamos entonces en una conversación. Ahí estamos en una conversación. Eso es el ejercicio 1. Empezamos haciendo el ejercicio hablando. Yo quiero que Michelle de todas maneras me haga el audio, porque con eso vamos a empezar la sesión donde vamos a centrar toda la atención en cómo hablamos. ¿Ok?
Bueno, Una cosa una frase que a mí no sé dónde la leí, ni cuándo, ni quién la dijo, pero a mí me marcó muchísimo. Es una cosa que dice, cuando uno es el que escucha verdaderamente, es el que está dispuesto a cambiar por algo que dice el otro. O sea, eso es de oro, muy profundo, muy buena, porque ahí, buena, muy porque buena. ahí tú estás apagando, tú estás, como dices tú, uno no puede quitarse los juicios, pero uno está dispuesto a dejar los juicios a un lado y cambiar por algo que dice el otro. O sea, eso es la verdadera escucha, Ah, porque el que va con las ideas ya, eh, como decía Marco, uno cerrada. tiene que saber y a lo mejor es mejor no saber cuando tú vas a una conversación, que estás verdaderamente abierto y ahí es cuando puedes aprender, de verdad, verdad. Yo me acuerdo de mi padre que después de los 80 y pico de años, él decía, ahora yo le digo al otro, vamos a hacer las cosas de la forma en que tú lo haces. Que hasta esa edad las cosas se hacían como él decidía que había que hacerlas porque como así las hacía él toda la vida, entonces así había que hacerlas. Después de los 80 años él cambió y Qué bueno. decía, vamos a hacer las cosas como tú las haces. Y así aprendía él, que habían otras maneras que funcionaban igual o mejor. Bueno, Stephen Covey decía, hay que celebrar las diferencias. Cuando alguien Claro. como usted me dice que estoy equivocado, yo me alegro porque digo, ahora mi perspectiva va a salir enriquecida. Tú sabes esa ventaja que significa que uno tenga una propuesta, una manera de entender el mundo, de hacer las cosas, y alguien te diga, yo te voy a decir de una manera distinta. Mira, eso No, sí, lo máximo, lo máximo. tiene Es buena el razón. aprendizaje. Es el aprendizaje al cual yo hacía referencia. Ok, vamos a Y ir siempre, avanzando yo, hacia los otros ejercicios para que podamos tener una mirada amplia del tema de la escucha. Ahora vamos a hablar de esto que se llama interpretar, pero no lo vamos a hacer hablando directamente, sino que vamos a interpretar, esto es el ejercicio, vamos a interpretar un video, a lo mejor ustedes lo conocen o algunos de ustedes lo conocen, porque se hizo muy célebre en su momento, hace algunos años, un video que se llama ¿Qué es eso? Entonces la pregunta que les voy a hacer, este es un ejercicio individual, la pregunta que les voy a hacer, igual les voy a dar los 2 minutos para que tomen nota y puedan hacer una intervención que si vamos a grabar, o ya estamos grabando. La pregunta es, ¿cuál fue la inquietud, el interés, entre paréntesis, la motivación, el propósito del creador del siguiente video? O sea, déjame buscar el video, vamos a dejar de compartir para buscar el video. Ok. Ustedes me dicen si se oye o no, porque este aparato tiene sus mañas. Déjame ver, porque yo creo que para compartir y que se oiga, hay que buscar por aquí algo. Aquí está. pero no tenemos el video. Ah, ok. No, no, ya va. Vamos a ponerle aquí compartir sonido. Me dicen si no se oye. Τι είναι αυτό? Μόλις Se το oye perfecto. σπουργίτη είναι. ¿Se oye? Sí, Sí, Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις!
πας! Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomarnos 2 minutos para interpretar cuál fue la intención del creador del video, el motivo, el propósito, si tenía algún propósito, cuál fue. Adelante. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Me oyen? Sí, sí. Yo particularmente me quedé muda. Bueno, ahora Yo, escribe tu discurso para que practiques no, vamos. habla. Ok, tenemos que escribirlo. De nuevo. Perdón, tenemos que escribirlo. Tenemos que escribirlo, José No, Alberto. si quieren, no necesitan obligatoriamente escribirlo, pero como estamos practicando desde ya el habla y la escucha, ¿cómo ordenarías tú las ideas para hablar de este video y de las posibles inquietudes que movieron al creador del video? Ese es el ejercicio, básicamente. Yo podría decir que ahí se pone de manifiesto la vivencia del Señor que tuvo cuando sus hijos eran pequeños y estando en un ambiente así de campo, donde se veían los gorriones. Entonces, con el pasar del tiempo, estando con el hijo, que el hijo estaba completamente agilado viendo el periódico, parecía que hasta lo fastidiaba por poner de manifiesto lo que estaba sucediendo en ese momento. Y por supuesto, sintió mucha melancolía y por eso, para reflejar lo que había vivido, entonces trajo el libro donde había contado esa vivencia cuando cuando el niño pues era pequeño. Ok, gracias, Marco. ¿Quién más? Bueno, yo pienso que si la pregunta es qué motivación hubo en quien hizo el video, si esa es la pregunta, pienso que fue concientizar sobre el, el manejo de la relación con los padres cuando ya están de esa edad y cómo no escucharlos con atención, con presencia, como lo que hablábamos ahorita,
daña la relación. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces Ángel, Michelle, Ángel está por ahí. Ángel, Sí, sí estoy, pero acuérdate lo que te mencioné, entonces he estado así entre dos, pero sí estoy. De acuerdo. A ver, Michelle, vas a escuchar a Michelle. Ajá. Para mí el objetivo del creador de este video ¿Te es... te podemos ver, Michelle? Ay, ya va. Espérate, que es que se me olvida que no tengo la cámara. Ajá. Em, que nosotros como adultos, que todavía estamos en una, como adultos y todavía no hemos avanzado a esas edades en las que empieza a pasar eso que le estaba pasando a ese papá, que obviamente, que a lo mejor era abuelo, no sé, que es, no es que se nos olvidan las cosas, sino es que perdemos, o sea, perdemos facultades y en algunos casos podemos avanzar hacia la demencia. No sé, alguno de ustedes habrá estado cerca de alguien que desarrolla demencia. Yo particularmente sí, porque mi mamá la tuvo. Y entonces pasa exactamente eso. Preguntan las cosas 150 veces. ¿Por qué las preguntan? Porque simplemente se le olvida que tú le acabas de contestar. No es que no están poniendo atención, es que de verdad se les olvida. Entonces, como que regresamos a ser como los niños. Entonces, este abuelito se estaba comportando como su hijo a los 3 años. El mismo comportamiento, solo que por razones distintas. El niño de 3 años lo pregunta y lo pregunta y lo pregunta por curiosidad. Y no es porque se le está olvidando, sino porque él quiere saber más y más y más. Y yo he pensado mucho en por qué es esto, ¿no? O sea, ¿por qué perdemos la paciencia con los mayores que nos preguntan 100 veces? Y esta es una interpretación mía propia, que es que de alguna manera nos estamos viendo en ese espejo y nos da rabia. Entonces perdemos la paciencia y les gritamos, como le gritan, pero bueno, papá, ¿hasta cuándo te lo voy a decir? Y eso es una de mis interpretaciones. O sea, nosotros nos vemos en ese espejo porque pensamos que para allá vamos nosotros y eso de una vez nos descoloca. No sé qué les parece a ustedes, pero eso es lo que yo siento. Lo que pasa es que yo tuve a mi mamá cerca y, por ejemplo, mi hermana que vivió con ella hoy en día, cada vez que se acuerda de cómo ella, porque eso pasa al principio, hasta que uno se da cuenta, ¿no? Ella hoy en día se le salen las lágrimas cuando ella se acuerda de cómo reaccionaba ella con mi mamá al principio, porque ella perdía la paciencia. Y ya después cuando comprendió, entonces pues, se siente muy mal uno cuando uno se da cuenta. Gracias, Michelle. te comprendo perfectamente. Yo pasé por lo mismo. Bueno, yo creo que centrándonos en la pregunta, yo he estado buscando, voy a seguir buscando, quién es la persona que creó este video y voy a averiguar qué lo movió cuál es su tema, pues de pronto lo hace explícito. Porque lo que nos pone en evidencia las cuatro y con la mía, las tres y con la mía cuatro respuestas que damos a esta pregunta, es lo que ya estamos diciendo, que cuando estamos en el terreno de las interpretaciones, estamos en un terreno movedizo. Las interpretaciones, tengámoslo en cuenta, es un terreno movedizo, es un terreno arriesgado. Cuando uno dice, me voy a arriesgar a interpretar
lo que está diciendo fulano o lo que dijo fulano, es porque las inquietudes de quien habló no son explícitas. Entonces, en el acto de escuchar, hay la búsqueda de una inquietud. ¿Qué es lo que mueve a esta persona? ¿Qué lo llevó a hacer esto o a decir aquello? Por el lado del que habla, me anticipo a decirlo porque estamos en el tema de las conversaciones, le ahorra mucho a las personas con las que hablamos que nosotros como hablantes, cuando emitimos un juicio, hagamos explícito nuestra inquietud. De hecho, uno a veces no entiende un juicio o una proposición que alguien le hace para seguir determinada estrategia, procedimiento, para que uno le compre algo. Y no lo entiende muchas veces porque la persona no ha hecho explícito su inquietud. Claro. O sea, hacer explícita la inquietud es algo que yo quiero que quede de este programa de entrenamiento, porque nos ahorra, y a veces para nosotros es una clave, para nosotros los hablantes. Cuando vamos a decir algo, preguntarnos, ¿cuál es mi inquietud? ¿Qué es lo que me preocupa? Porque a lo mejor el otro que tiene más palabras que yo, a lo mejor, porque tiene un vocabulario más rico o conoce más el tema, pues lo va a decir mejor que yo y vamos a cerrar un poco más la brecha de la que venimos hablando hace rato. Miren, eso lo observa uno cuando uno acude a un especialista, puede ser un médico. ¿Qué hace uno con el médico? Uno le dice la inquietud de uno. No, a mí me preocupa esa picazón que tengo, yo no sé por qué eso me da casualmente en la noche, y tal y cual, cuando está prendido el aire. La va, que este es Hortensia que está llegando de lentes. Bueno, mientras tú estás revisando allí, eso, Alberto, una de las cosas que me llevo de este ejercicio es que escuchamos definitivamente desde lo que somos. Para Michelle y para mí, ese video tuvo un significado parecido, pero te aseguro que fue diferente a lo mejor al que tuvo para Ángel o para Marcos, porque nosotros tuvimos nuestras madres con Alzheimer, pero la emoción que movió en mí ver el video, fíjate que yo dije me quedé muda. O sea, yo necesité un espacio para poder responder a la pregunta y tuve que forzarme a responder a la pregunta. Pero escuchamos desde lo que somos, desde lo que hemos vivido y desde la experiencia que hemos tenido, Claro, claro. definitivamente. Muy bueno tu comentario, reforzando lo que dice Michelle. Michelle está haciendo explícita la conexión que le activó el video. El video es como cualquier otro estimulante, estimulador. En cualquier parte nos ocurre que atribuimos significados inmediatos a lo que escuchamos. Bienvenido, Cristian Gómez. Hola, Cristian, bienvenido. ¿Estás por allí? Micrófono. Hola, buenas tardes. Ajá. Ponga la cámara. Ponga la cámara. Muchísimas gracias. Ya que ando en camiseta, acabo ya, espérame. Saludos, Cristian. Bueno, bienvenido. Vamos a continuar. Bueno, ok. Claro, yo les prometo que voy a seguir buscando
Porque a mí me parece, cuando veo el video, buscando un poco con el lado mío izquierdo, el lado lógico, ¿qué pudo haber motivado a este creador a hacer este guión con esas características? Pues está abierto un micrófono por ahí. Ok. Vamos a cerrar los micrófonos que no estemos usando, por favor. Eso, Alberto, creo que el eco lo tienes tú. ¿Tienes el teléfono abierto en el Zoom también? No, Nacho. Ok, cerremos los micrófonos todos y dejemos solamente Jesús Alberto para ver. Jesús Alberto, debes abrir tu teléfono, que no se oye nada. Ya va, que me hicieron una llamada, una persona que quiere entrar a la reunión, ya va. Está bien. Bueno, entonces, de nuevo, ¿no? Mirando este video, a mí me gusta mucho el video, porque primero nos muestra el lenguaje corporal. Allí están juntos pero no revueltos. El periódico es una barrera, la actitud corporal ladeado hacia alejándose del papá o del abuelo, creo que debe ser el papá. Número dos, luego al responder muy secamente, el gorrión es muy literal, su respuesta no conecta con un componente afectivo en alguien que está preguntando, que lo que está es abriendo un tema. Ahí es donde uno se pregunta y se los vendo como una pregunta que uno se hace en estas circunstancias. En vez de preguntar, ¿qué está diciéndome? Uno se pregunta, ¿qué está haciendo el otro? ¿Sabes, Marco? Sabes que dicen el lenguaje es acción, pero no somos consecuentes con eso. Decimos qué dice, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el que habla? Yo creo que él quiso mostrar que cuando este hijo pues, cumplió 3 años en esos días, estaba en el parque, lo que estaba haciendo no era informándose acerca del nombre de ese pájaro que es un gorrión, no era eso lo que estaba haciendo. El lenguaje de acción estaba llamando su atención, estaba queriendo ese abrazo. ¿No? O sea, como calzan todas las cosas. Esto está el niño queriendo literalmente saber qué tipo de pájaro es. No. Él decía, me preguntas 21 veces porque estás jugando, corres un ratico y vienes a buscar seguridad, vienes a buscar el abrazo del papá, que es un abrazo, que ya van 21 veces que te dé ese abrazo, porque estás solo, tienes 3 años, estás en el parque, te estoy mirando, te estoy tutoreando, pero tú estás ahí, estás solo, estás inseguro y corres a buscar, papá, ¿qué es eso? Un gorrión, porque sabe que viene con abracito incorporado. Entonces, un poco, esa es mi interpretación de haber estado pensando el creador. Entonces, yo estoy aquí, pregunto y pregunto, también estoy llamando la atención. Yo también quiero lo que al final me diste, un abrazo. Bueno, excelente, yo creo que bueno, estuvo bien el ejercicio. Vamos al tercero de los ejercicios. Estoy pendiente porque
María iba a entrar, que entró la vez pasada, y cambié el código y no me acordaba. El código es conversar. Ok, ¿me ven ahí? ¿Ven el video? Sí. Ujú. Ok, fíjense, para los efectos de lo que les dije antes del convencionalismo. Ahí tenemos entonces un poco la idea con la que estaríamos trabajando. Interpretar es asignar sentido. ¿Cuál es el movimiento? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué busca con esto? ¿Cuál es la perspectiva? Cuando interpretamos, no solamente interpretamos personas, interpretamos qué está pasando ahorita en Venezuela, por ejemplo. Eso es una escucha. Escuchar lo que está pasando en el país es asignarle sentido, direccionalidad, rumbo. No, estamos como en España en el año 75, en una transición, sí, pero como la de Adolfo Suárez o como la de yo no sé qué, Adolfo Suárez o X, ¿no? O sea, la interpretación de lo que el otro hace, que vamos a ir cambiando el lenguaje, lo que el otro hace al hablar, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está convenciéndome de algo? ¿Está enamorándome? ¿Qué está haciendo? Interpretar lo dicho es asignar sentido, asignar direccionalidad, perspectiva a la acción lingüística del que hablo. Ahí yo les decía, cuando el otro insiste mucho en hacer una declaración, está pidiendo que yo lo siga. Cuando hace una solicitud muy enmascarada, las solicitudes vienen con cualquier cantidad de disfraces, es una solicitud y requiere que nosotros, si escuchamos fino, acortemos y abreviemos la agonía del que busca que nosotros le demos algún apoyo. Y le digamos explícitamente, tú que me estás pidiendo, ¿qué te gustaría que yo hiciera? En este caso que me estás contando. ¿Crees que yo puedo hacer algo? Una vez que decimos eso, el otro toma conciencia y dice, sí, caramba, yo te estaba sin darme cuenta provocando para que tú hablaras con don Ramón. Porque tú le tienes confianza, tú le llegas mejor a él. Y a mí me gustaría que don Ramón apoyara lo que yo estoy haciendo, etcétera, ¿no? Justamente ahí está el espacio conversacional en el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito de económico, político, donde podemos convertir todo lo que se dice en un qué podemos hacer. Al final, el coaching ontológico tiene una vocación muy pragmática. ¿Qué podemos hacer ante esto? Entonces vamos al ejercicio número 3. Aquí sí nos vamos a poner bajo la dirección de Selene. Son las 7:40, nos quedan, vamos a decir que nos quedan 15 minutos. Y vamos a hacer aunque sea un ejercicio. Vamos a jugar el juego de la proyección o la proyección y la pantalla. Bueno, esa es una opción que podemos escoger porque también tenemos pendiente el tema de la metodología. ¿Cuál podría ser la más adecuada? ¿Qué les parece? ¿Hacemos el ejercicio 3 o hacemos un resumen de la metodología que vamos a seguir? Les oigo. Bueno, les voy a contar un poquito el ejercicio 3. O sea, el ejercicio 3, entiendo, Jesús Alberto, corrígeme si me equivoco, era en parejas. Podíamos hacer una sola pareja por razones de Exacto, tiempo, en correcto. el cual solamente íbamos a practicar el escucha, escuchando atentamente el relato de un compañero e interpretándolo. Es así, ¿no, Jesús Alberto? Así es, así es. Ese es el ejercicio. Ok, la pregunta para el Y que habla. Fíjate, la pregunta para el que habla, no sé si está a la vista tuya, es Selene. ¿Ves la pregunta? sí, Ok, ahí la tiene. sí, el ejercicio 3. La persona en 2 minutos le cuento a mi pareja qué cosas buenas pasaría en mi vida si lograra mejorar de un modo impresionante mis capacidades para conversar con cualquier persona. Entonces,
El que escucha prepara, ahí no leo bien, Una prepara interpretación. una Una interpretación. interpretación lo más exhaustiva posible de las inquietudes que acaba de escuchar. Indaga preocupaciones, motivos, intenciones, planes, emociones y expectativas. Ok, Bien, perfecto, perfecto. entonces ese es el ejercicio. Lo que Jesús Alberto, entiendo, nos estás proponiendo ahorita es, por razones de tiempo, ¿hacemos el ejercicio o hablamos sobre la metodología de aprendizaje? Yo propongo hacer el ejercicio y que Jesús Alberto nos haga un audio y nos lo pase Perfecto, perfecto, me gusta eso. Perfecto. Vamos entonces, por metodología. voluntarios. Yo propongo que Michelle sea la que habla y Selena es la que escucha. Y vamos a tomar esto como un primer ejercicio de escuchar, que Selene va a hacer la labor de escucha, o lo quieres al revés, no sé. Tú presentas, tú hablas y Michelle escucha. ¿Cómo les parece? ¿Cómo quieren Yo hacerlo? puedo hablar. Dale, Michi. La pregunta, ponle a Michelle la pregunta, o ya la tenemos clara. ¿Qué cosa podemos ganar? A ver, ese es, ahí está, ¿se ve? No, No, yo tengo No, un rectángulo gris que exacto, tapa. gris. Pero gris, léela negro. tú, Ahora ahí sí, está. ahí está. Ahora ¿Qué sí, Ujú. ahorita. cosas buenas pasarían en mi vida si lograra mejorar de un modo impresionante mis capacidades para conversar Ok, con cualquier persona? perdón, voy a bajar un momento. Te pusiste en mute. ¡Ey! Jesús Se fue. Alberto, Jesús Alberto, No, Jesús No Alberto creo dijo que él que, tenía que bajar para Tengo que alguna bajar a parte. abrir la puerta. sí, Ajá. que ok, debe ser pero que te se debe, esperamos, te esperamos. sí, debe ser que está llegando Hortensia. Ah, claro, Eh, claro, y él debe estar solo en el apartamento. sí, sí, Bueno, ¿qué hacemos? Lo esperamos, por supuesto, ¿verdad? claro, claro, claro. Anda Entonces, preparando. pero disculpe que la segunda ejercicio no estuve prácticamente presente porque que ya yo le había dicho a él que tenía otra conversación importante de mi trabajo y aunque los veía, los escuchaba, los trataba de ver los dos, no es tan fácil concentrarse en alguno de ellos. Pero sí, sí entendí lo que se dijo, lo del, lo del video, pues. Pero después veré con calma la grabación. Ok, aquí estoy. Cónchale, ¿Está listo? te, No, te llaman flecha veloz. no les abrieron. Entonces lo que sonó fue la puerta. Ah, Alguien les abrió a la puerta de abajo de vidrio y subieron y tocaron la puerta de aquí. Ajá, adelante pues. Michelle, Ajá. Entonces, a ver, eh, ¿cómo creo yo que cambiaría si mi pudiese vida. mejorar dramáticamente mi capacidad de conversar con otras personas? Bueno, obviamente, para mí lo que más podría mejorar es mis relaciones con los otros, porque para mí eso es lo más importante de saber conversar, es las relaciones que nosotros creamos con las demás personas, empezando por nuestras parejas, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eso, mejorar las relaciones. Para mí en particular, que yo me considero una persona, eh, yo creo que a estas alturas no voy a decir tímida, porque creo que no me quedaría bien, pero toda mi vida yo me he sentido como una gente tímida y a lo mejor las otras personas no me perciben así. nada bien te queda. Nada, nada bien te Nada, quedó, sí, señor. completamente de acuerdo. No te la eches. Pero ajá, yo me comparo con mi marido.
Y entonces eso es una cosa Ah, tan distinta. Ese es otro ah, estándar. ahí está el complemento, ahí está el complemento, ahí está la magia. Y que Joana, la hija de Pablo, cuando era chiquita, tenía 6 años y nosotros estábamos empezando nuestra relación, Pablo y yo. Ella me decía, Michi, por eso es que tú no hablas, ¿verdad? Porque mi papá no te deja hablar, porque ella es muy conversadora y ella cada vez que trataba de decir algo no podía porque su mamá la interrumpía. Por eso es que tú no hablas, ¿no? Entonces yo tengo no sé si decir, pues, etiqueta de que yo soy una persona poco habladora y es verdad. Yo prefiero escuchar que Es que hablar. eso te iba a decir, eso quiere decir que a lo mejor eres más observadora de lo que los demás somos. Estás captando cosas para poder unir eso que estás viendo y evitar, tú sabes, lanzarte, tener esa pausa para eso. Yo creo que eso es una virtud, te diré. A mí me gusta más escuchar a las demás Eso. personas que yo hablar. Es más, yo digo, ¿para qué voy a hablar? Porque a Pablo le encanta echar cuentos de toda broma. Y yo, ¿a Mm. qué cuentos le voy a decir a esta gente si a lo mejor no le interesa? Yo digo, si a una gente le interesa, me pregunta. Entonces, por eso yo más bien pregunto. En cualquier lado donde ando, yo empiezo a preguntar y me gusta muchísimo porque me entero de cantidades de cosas y empiezo a conocer a la persona. O sea, que te digo yo, en la cola del automercado, si la cola se va a demorar, yo empiezo a preguntarle a la persona que tengo al lado. Mira, ¿y eso que tú compraste, dónde lo conseguiste? ¿Y cómo tú preparas cómo preparas eso que compraste? Que yo ni siquiera lo había visto nunca. O sea, me gusta mucho esa parte de indagar, de preguntar, porque así me sirve a mí para iniciar esa conversación. Y así, preguntándole al otro, entonces me entero de qué cosas le interesan y en vista de eso, entonces yo sí puedo echar mi cuento. Pero no voy a echar un cuento de a una gente que a lo mejor no le interesa ese cuento. Mm, Correcto. ujú. Y así se Eh, constituye el rapport que llama. Ujú. En ese sentido, creo que me mejoraría el aprender a mejorar mis conversaciones. Adelante, Selene. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a lo que interpreto, te motiva eh, el hecho de mejorar tus competencias conversacionales porque vas igualmente a mejorar la relación que tienes con otros. Y Ujú. también porque te encanta conocer a otras personas usando la indagación para propiciar conversaciones que te enriquezcan y que te dejen aprendizajes valiosos. Es eso. Sí, pero a ver, quizás eso se escucha como un poco egoísta de mi parte, ¿no? De que yo quiero propiciar la conversación en beneficio mío. Y Ujú. en realidad no es tanto así, porque lo que yo quiero es, en esa indagación, saber qué cosas le interesan a la otra persona para yo poder compartir lo que yo le puedo dar. O sea, qué cosas de lo que yo sé, Un estudio de de lo que yo he mercado. vivido. Mm. ¿Ah? Es como un estudio de Un mercado. estudio de Eh, mercado. Exacto, o sea, No, no, y Sí, es la fíjate misma tú lo ¿Qué lógica. interesante. tiene, Es la misma qué tienes tú? lógica. Es la misma Sí. lógica. Y no, yo me identifico mucho con lo que dice Michelle. Llegar a un sitio a echar un cuento de algo, es más, yo estoy echando un cuento y digo, ¿les está interesando? Si claro, siento que no les o está sea, interesando, meto una cabra rara ahí y me doy cuenta que no la detectaron y digo esto. Y así terminó la cosa, digo. Y nada, ¿no? Confirmado, no le están poniendo cuidado. Y me doy No, y cuenta. Sí, fíjate lo eso era interesante. muy común antes. Yo me acuerdo cuando hacíamos las colas en los bancos, que ahora no se hacen colas,
Pero la cola en el banco era el lugar donde uno terminaba haciendo panas en esas colas interminables. Con una Así es. pregunta, una respuesta, y mira, sí, yo te puedo ayudar, y dame tú tus datos, y yo te doy los míos, y llámame mañana. Así era. Bueno, Sí, está quizás bien. cuando yo escuché a Selena, lo que sí pude observar es que ella hizo dos preguntas un poco cerradas, porque ella le preguntó esperando un sí o un no de Michelle, y no hizo una pregunta abierta que fue la que básicamente contestó Michelle. O sea que yo diría, aprendiendo este Ujú, proceso, que la pregunta tendría que ser dirigida, que cuando tú haces eso, cuando tienes ese comportamiento, ¿qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, como es abierta, le permite a Michelle lanzarse de todo lo que hizo, mientras que Selena dio preguntas para esperar un sí y un no. Y eso corta una ujú. comunicación. Es lo que yo he podido, digamos, aprender en ese sentido. Hacer preguntas abiertas. Bueno, yo Sí, me veo en la importante. necesidad de decir algo. Yo observé en esta conversación, yo soy un observador de conversaciones, que faltó de parte de Selene otra pregunta ahí. Porque no sé si escuché bien o no, pero me pareció que Michelle, en su primera aproximación a la respuesta, dijo, bueno, ¿qué ganaría yo si tuviera una conversación dramáticamente mejor de la que tengo ahora? Básicamente dijo, mejoraría la relación. Ella enfocó por ahí. La Sí, calidad de la en relación diferentes roles. en distintos roles. Ujú. Si fuese una sesión de coaching, yo le pediría a Michelle que hiciera un dibujo con un sol, que es un círculo, y alrededor unos rayitos. Y a los rayitos le pusiera una longitud, dependiendo de cuán lejos o cerca sienta, yo diría a las 7 personas, 8 personas que más le importen. Diría rayitos que están más largos de lo que yo quisiera. Eso quiere decir que esa persona que está identificada con ese rayito, que le podremos poner una letra, la letra A, es un rayito cuya longitud es larga, mientras que otros rayitos serían más cortas, más cerca de ella, Ujú. personas que están más cerca de ti, Michelle. Hay más conexión, la conversación fluye más, la calidad de la conversación es mucho mayor, pero hay personas que te importan y a lo mejor los rayitos son más largos. Y una vez hecho ese ejercicio, manejándonos solo con letras, le preguntaría el rayito largo, la letra D, ¿qué piensas hacer? Ujú. ¿Cómo piensas tú orientar este aprendizaje en función de que ese rayito reduzca su tamaño? Se reduzca. Esto sería un prototipo de una conversación de coaching. Porque, fíjense, Exacto. la idea de conversar es crear un espacio común de confianza entre las personas. Desde luego que en un programa de formación como es este, la gente tiene todo su derecho de reservarse, eh, bueno, su Sus información inquietudes. sagrada, información que no va a compartir, Personal. son personales, pero está siempre el recurso, y yo lo voy a usar, se lo advierto ya en estos últimos minutos que nos quedan, que son 4, que vamos a usar letras, ¿no? Yo lo he hecho así en otras actividades formativas, incluso en coaching. Incluso en coaching, porque en coaching uno no tiene por qué contarle al coach. Yo he tenido coach, Mónico fue coach mío, y yo no le decía, yo le decía, bueno, con X persona, con L, con D, tengo esta situación, así, así, asado. Ok, está bien, que tuvo la habilidad en un momento determinado, no la habilidad, sino que entramos en confianza y aparecieron roles por lo menos, ¿no? Este es mi hijo mayor, está bien, ok, pero no tiene por qué ser así.
lo que uno puede hacer en estos programas de formación es generar un movimiento del aprendiz hacia un objetivo tangible. Y esa es la idea de este ejercicio, que podamos tener presente, esto va con Marco, con Ángel, con Selene, bueno, con Michelle misma, con Cristian, que nunca pudimos verle la cara. Sí, Ahí sí, ahí está. está Sí, Cristian. ahí está. Ya La se cara puso está su ahí. camisa roja. Sí. Ah, no, yo no lo veo, está bien. Ok, Saludos. Me copian. épale, está Sí, bien, sí. Sí. gracias, gracias. Sí, 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 sí. Muy Gracias. bien. Tú eres amigo de Héctor, ¿no? Sí, es correcto. Sí, sí, Es está correcto. bien. Tú eres docente en la UNER. No, no. Ah, ok, No, está bien, no. Oh, está bien. No, es que soy docente, pues. iba a enterar a alguien de la UNER, un docente, pero al final no sé qué le pasó. Bueno, bienvenido. Está bien. Bueno, esta es la primera sesión que la estamos cerrando. Y ya ves, Cristian, todos los demás, que, bueno, vamos a conversar teniendo presente, como dije aquí en la conversación que hicimos con Michelle, teniendo presente, porque está demostrado que el aprendizaje tiene lugar cuando hay una fuerza motriz, una fuerza que viene de adentro, de algo que queremos con mucha autenticidad, con mucha devoción, con muchas ganas. ¿Cómo se especifica para cada uno de nosotros el, el aprendizaje, la orientación de la calidad de nuestra conversación? ¿Cómo se traduce? ¿En qué cambios tangibles se va a traducir? Se va a traducir. Obviamente en la calidad de las relaciones, pero para nosotros debería tener, para cada uno de nosotros en privado, nombre y apellido y una manera de evaluar, de monitorear cómo va. Y ok, ya sobre las 8:30, perdón, aquí en Argentina, Ujú. perdón, ya aquí ya van a ser las 8, allá van a ser las 7 en Venezuela. Correcto. Ok, Sí, en entonces, Estados Unidos las 6. ok, las 7, ¿no? Van a ser las 7 en Venezuela. Sí, las Entonces, 6 aquí en Atalanta. les pido, mañana voy a abrir el Classroom, que se conecten con el Classroom y vean allí entonces las indicaciones de que otras actividades no son tareas muy difíciles, pero por lo menos ver el material, estas grabaciones y algunas actividades que yo les voy a pedir de observación, de reflexión, de experimentación, que son las actividades que constituyen la metodología nuestra. Ahí ya está guindado en el Classroom un video y su respectiva transcripción sobre la metodología que vamos a estar usando para aprender de conversación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Estamos cerrando. Este, yo no sé, a mí me gustaría con todo y que son como ya uno tiene como 1.000 millones de grupos, que tuviésemos un grupo de WhatsApp con los que estamos participando, Ok. porque yo no sé, pero ya yo entré por esa onda, que la gente usa mucho, mucho más el WhatsApp que el correo, que Classroom, que cualquier otra cosa. Estamos de acuerdo. Me Entonces, gusta. por Yo Chévere. no ejemplo, o sea, porque me da pena con ustedes. yo Si ya yo tenía hubiese tenido. varias anécdotas que compartir con ustedes y se me ocurren algunos videos que yo sé que son buenísimos para estos temas que estamos conversando, pero por tiempo pues yo no le puedo echar el cuento ahorita, entonces se lo puedo echar por el WhatsApp. Ok, Claro. perfecto. De acuerdo, pues. No, Chévere. no, bien. Fue un placer. Bueno, Sí, Bueno, igualmente. Bueno, chao pues, buenas un noches. bueno, abrazo. cuando un Saludos abrazo. a Muchas todos. gracias. Saludos.